el padre de la fe. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Dice la Biblia que cuando Abraham tenía 100 años, Jehová Dios le concedió un hijo, Isaac. Cuando Isaac hubo crecido, Dios le pidió a Abraham que lo devolviera. Aunque Abraham estaba muy apenado, estuvo dispuesto a soportar aquel gran dolor y devolverle su hijo Isaac a Dios, obedeciendo así lo que Dios había dispuesto, sin poner condiciones. Cuando Abraham alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios vio su verdadero corazón y lo detuvo para evitar que lo sacrificara. En agradecimiento le preparó un holocausto agradable a Dios. Después de ese suceso, las siguientes generaciones llamaron a Abraham el padre de la fe. Antes de analizar cómo desarrollar la verdadera fe, necesitamos preguntarnos, ¿qué es fe? La Biblia dice en Hebreos 11:1 en la Reina Valera, que dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Explicando un poco en nuestras palabras, la fe es la creencia firme en algo o alguien, aun cuando no puede ver ni tocar ese algo o a ese alguien. Es la certeza de que recibiremos ese algo que aún no tenemos. La fe no está en línea con las nociones humanas, está más allá del alcance humano. Otro ejemplo de fe es Job. Él fue provocado por Satanás al pedirle a Dios quitarle todo lo que tenía. Unos bandidos le robaron su ganado, asesinaron a sus sirvientes, sus hijos murieron, unas llagas malignas cubrieron todo su cuerpo, y su mujer se reía de él diciéndole que maldiga a Dios. Job soportó tanto el dolor físico como el psíquico, pero no se quejó ante Dios por lo que le sucedía, sino que dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso está en Job 1:21. Soportó cosas duras y dio rotundos testimonios de Dios, lo cual avergonzó y derrotó a Satanás. Al ver Dios la fe que Job tenía en él, lo bendijo doblemente, concediéndole más ganados, ovejas y hermosos hijos. Job murió dichoso, con muchos días a su espalda. ¿Cómo desarrollaron ellos una fe verdadera? Tanto Abraham como Job son modelos de fe verdadera. Creyeron en Dios y en sus promesas en los momentos más duros de sus vidas, en los momentos de prueba, momentos nada gratos. La fe es como un músculo en el cuerpo humano. Un músculo crece, se desarrolla y fortalece con la nutrición y el ejercicio. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Ella se desarrolla como producto de una constante intimidad y comunión con Dios. Revisando la Escritura podemos darnos cuenta que ellos tenían algo en común, y es que tenían comunión con Dios y su palabra. Al tener comunión con Dios, se ponían en la misma línea con Él, lo que les permitía participar de su naturaleza, haciendo su voluntad en el tiempo, el lugar y la forma que Él quería. En 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios nos manda a unirnos a Él en oración, pero también en la meditación de su palabra de día y de noche. Romanos 10:17 nos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Estas prácticas nos llevarán a obedecer lo que en ellas se nos dice para cada situación de nuestras vidas. Y cuando esto sucede, entonces nuestra fe se fortalece. Por eso Abraham y Job pudieron soportar todo lo que se les presentó o permitió Dios en esos momentos. Si quieres ver que Dios te sorprenda con su bondad, es hora de ir un paso más allá de la fe y desarrollar una fe verdadera. Sabemos que la fe agrada a Dios, así que cuando más desarrollada sea nuestra fe, más agradable será para Él. Tenemos que experimentar en la práctica y apreciar la obra de Dios en nuestra vida cotidiana. Lo aliento a que se acerque más a Dios de una manera diferente a la que ha tenido hasta ahora. Para llegar a tener una verdadera fe se necesita de ejercitarse todos los días en estas prácticas que mantenían estos grandes hombres de la Biblia. Solo así, cuando llegue la prueba, como a todos nos llega, lograremos un entendimiento genuino de Dios. Entonces no importará que la obra de Dios no encaje con nuestros pensamientos. Seguiremos siendo capaces de mantener nuestra fe en Él. Una fe verdadera. Para concluir, aprendemos de los testimonios de Abraham y de Job, que se mantuvieron fieles y firmes en la fe en Dios durante las fuertes pruebas que soportaron. Aprendemos también que Dios los bendijo con mucho más, porque creyeron que todo lo que ellos tenían había sido gracias a lo que Dios les había dado. Y aprendemos también que cuando Dios permite algo en nuestras vidas o nos pide algo, debemos de obedecerle. Alíñese con Dios, teniendo comunión diaria con Él y con su palabra, la Biblia. Cuando las pruebas se presenten, aún no lo entienda y sienta un gran dolor en su interior, obedezca a Dios y no se queje. Solo esto es la verdadera fe en Dios y también es el corazón sincero entregado a Dios. Tal como lo dice la palabra de Dios, las personas necesitan fe durante los momentos de dificultad y de refinamiento. Y junto a la fe viene el refinamiento. Amén. Acompáñenme en una oración. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Bendecimos también tu palabra, Señor, en el cual nos entrega ejemplos de fe de hombres verdaderos, con fe verdadera, Señor, y ejemplos buenos a seguir en Job y Abraham. Gracias, Padre, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Bendigo a los que nos escuchan, Señor, que ellos puedan fortalecerse en ti en fe, Señor, teniendo una comunión y alineándose sus pensamientos a los tuyos, bajo tu voluntad, Señor. Gracias te doy por ello, Señor. Sella este mensaje en sus corazones. Bendigo a cada familia que me escucha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si este video ha sido de bendición para su vida, compártalo, para que otras personas pueda llegar esta bendición a ellos. ¿Sí? Que el Señor le bendiga. Un fuerte abrazo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente video.